Saludo, iglesia, Dios les bendiga. En esta mañana estoy contento de poder nuevamente estar con ustedes llevándole la palabra de Dios. Aún no me acostumbro a hacerlo de esta manera, pero espero que la palabra de Dios pueda llegar a cada uno de sus corazones. Les saludo en el nombre del Señor, a toda la iglesia, a Vida en Cristo y también a todos aquellos que de alguna manera pues nos van a estar escuchando a través de las redes este día, domingo, Día del Señor. Estoy grabando hoy día, viernes 12 de junio. Estamos ya a la mitad del año, prácticamente, y con muchas expectativas, me imagino, cada uno de ustedes. Cerrando una semana acá en Estados Unidos, semana con muchas dificultades, muchos disturbios por el asesinato de un hombre de color en la ciudad de Minneapolis. Es inexplicable cómo el mundo ha reaccionado por la muerte de este hecho brutal que sucedió hace un par de semanas atrás. Sin embargo, siguen ocurriendo eventos en el mundo que tienen implicaciones mucho mayores de las que sucedieron en esta ciudad o de las que sucedió en esta ciudad sin que el mundo haya hecho o se haya pronunciado de alguna manera. Yo me pregunto, ¿será que la vida del venezolano no tiene valor cuando en estos 2 últimos años, de acuerdo a las estadísticas, han asesinado a más de 7,000 personas extrajudicialmente, donde vemos que hay más de 4,000 presos en las cárceles, donde vemos que día tras día mueren personas en los hospitales por falta de recursos, donde vemos cómo el hambre hace morir a muchos niños en las calles y en los vecindarios por la situación tan precaria en la que estamos viviendo. Esto me llena a mí de reflexión y me hace pensar pues en todo lo que está pasando y concluyo que hay una lucha tremenda entre el bien y el mal. Y quizás, o seguramente no lo podemos llamar pues como algunos filósofos tienden a llamarlo, un dualismo, ya que este pensamiento asume que hay dos entidades iguales y separadas, en este caso el bien y el mal, que están luchando una contra otra. Nosotros como cristianos sabemos que existe el mal que está en este tiempo dirigido por Satanás, pero que Satanás es un ser creado, un ser angélico creado por Dios, y que una vez que él se retractó y que pecó contra Dios, fue echado de allá del trono de Dios. Y hasta entonces él hace conforme a lo que Dios le permite hacer. Dios tiene entonces una soberanía absoluta y un control absoluto sobre todas las cosas que están sucediendo en el mundo, incluso sobre las cosas que Satanás puede hacer. Nosotros como cristianos debemos estar pues muy pendientes de lo que sigue ocurriendo en el mundo. Debemos estar pendientes sobre el plan redentor de Dios sobre el mundo, de tal manera que podamos como cristianos seguir avanzando bajo la dirección de Dios. Yo quisiera tener la respuesta en esta mañana y decirles pues que lo que estamos viviendo en Venezuela pronto va a terminar. Sin embargo, no tengo respuesta a esta interrogante. Esto puede tardar muchísimo más, como puede terminar el día de mañana. No lo sabemos. Sigamos orando al Señor
para que nuestro país sea liberado de lo que está ocurriendo y podamos, queridos hermanos, a tener un país con mayores oportunidades, un país donde los venezolanos puedan también darle la gloria a Dios, puedan acercarse a Dios en situaciones de crisis y complicadas como la que estamos viviendo, y que la iglesia que está llamada en estos tiempos difíciles asuma una postura, no solamente una postura en cuanto a cómo debe conducirse, sino una postura desde el punto de vista espiritual, una postura donde nosotros día tras día seamos cristianos de más oración, donde vivamos verdaderamente lo que significa la vida cristiana, para que Dios en su bondad y en su sabiduría pueda responder a nuestras oraciones. Quiero por favor que abran sus Biblias en el libro de Santiago. Hace un par de semanas estuve predicándoles allí. Quisiera continuar en esta hermosa carta. Vamos a leer nuevamente los versículos 1 al 12 de la carta, capítulo número 1, y vamos a proseguir con lo que la semana pasada estuvimos estudiando. Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 12, dice de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar en esta mañana. Padre, que estás en los cielos, oramos en esta mañana por tu amor tan grande, por tu protección, Señor. Y pedimos que tu palabra encuentre en este día un lugar en cada corazón que esté escuchando tu palabra, Señor. Que tú puedas llegarte a cada corazón, oh Dios. Mirar cada dificultad y cada prueba que esté pasando y abrazarlo, oh Dios. Y ayudarle a comprender la situación en la que cada uno está viviendo. Gracias porque tu palabra es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, que nos hace entender, oh Dios, las cosas misteriosas que muchas veces nadie ha podido comprender. Obra a través de tu siervo en esta mañana, ayúdame a transmitir la verdad de tu palabra y que una vez más nosotros, cada uno de los oyentes, podamos, como dice tu palabra, ser hacedores de ella y no oidores de tu palabra. Que este mensaje que llega a muchas personas, oh Dios, pueda motivarnos a que nuestra vida tome un nuevo rumbo, sea transformada, como dice el Salmo, que tu palabra transforma las vidas de las personas y que, oh Dios, tú puedas glorificarte en todo esto. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para quien sea toda la gloria y toda la honra. Amén.
Muy bien, quisiera en esta mañana, antes de proseguir con el mensaje que tenemos para hoy, recordar un poco el contexto de lo que dijimos la semana anterior, y lo quiero hacer con mucha rapidez para tomar la mayor cantidad de tiempo en lo que vamos a estar predicando en esta mañana. La semana pasada, entonces, apenas nos detuvimos en los primeros 3 versículos. Comentamos, en primer lugar, que Santiago, el escritor, era el hermano de Jesús, que habían varios Santiagos, pero que el hermano de Jesús es a quien se le atribuye la escritura de esta maravillosa carta. Dijimos también que Santiago fue la primera carta posiblemente escrita del Nuevo Testamento y fue escrita por ahí entre los años 44 y 49. Él se dirige, como dice el versículo número 1, a las 12 tribus que están en la dispersión. Debemos recordar entonces algo que dijimos. Es muy probable que durante el tiempo, cuando Esteban fue apedreado, muchas personas fueron perseguidas por los judaizantes y fueron movidas a otros lugares fuera de Jerusalén. Estas personas aparentemente estaban viviendo confrontaciones, estaban viviendo problemas, dificultades. No sabemos el detalle, pero sí sabemos que estas personas estaban sufriendo. Y Santiago, que en ese entonces estaba pastoreando a la iglesia de Jerusalén. Usted puede leer el libro de Hechos, capítulo número 15, donde va a ver a Santiago allí como el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Al escribir la carta, entonces se dirige a este grupo de personas para animarles, hermanos, a cómo debían afrontar las dificultades entonces de la carta. Recordamos que hay 3 palabras importantes que aparecen en la carta y que nos pueden ayudar a entender el trasfondo y el propósito que tenía Santiago de comunicarse con la audiencia. En primer lugar, la palabra hermanos aparece 19 veces y eso nos debe llevar a entender que esta carta fue escrita a personas que habían profesado a Cristo como Salvador. En segundo lugar, la palabra fe aparece 17 veces y la palabra obras aparece 13 veces. Santiago, hermanos, como les comenté, tiene como propósito mostrar la justificación del hombre por las obras. Nosotros comentamos en ese entonces que en verdad el cristiano es salvo a través de la fe que ha depositado en la persona de Cristo. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8 y 9. Sin embargo, más adelante, en Efesios, en el versículo número 10, capítulo 2, habla acerca de las obras como el fruto que el creyente muestra como resultado de esa nueva obra que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de aquellos que han sido regenerados. El capítulo número 2 de Santiago, versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, Santiago ve que las obras son el resultado entonces de la nueva vida del cristiano. En el versículo número 20 del capítulo 2 dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Es decir, Santiago va más allá y va al pasado, al hombre que fue llamado el padre de la fe, y dice que este hombre, Abraham, fue justificado también por las obras, y hace mención allí, en el versículo 20, al final, el versículo 21, perdón, al final del capítulo 2, dice, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Es decir, Abraham fue justificado por fe cuando creyó al Señor, que le estaba avisando que él iba a hacer grandes cosas a través de él y de su simiente, de su heredad, de los hijos que él tuviera, en este caso de Isaac. Dice la Biblia que él creyó y le fue contado por justicia. Pero más adelante Dios lo probó a través
de este mandato que le hizo de poner a su hijo Isaac en sacrificio. Y esto fue la demostración de que realmente Abraham creía verdaderamente en Dios. Entonces vimos, hermanos, más adelante en los primeros versículos de esta hermosa carta de Santiago, dos palabras que son importantes que recordemos antes de continuar adelante, ¿no? La palabra, en primer lugar, pruebas, que aparece en el versículo número 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Allí la palabra prueba es un sustantivo que aparece, recuerden, en plural. Es la palabra en griego peiraismois, que podemos nosotros bien traducir más bien como sufrimiento, aflicciones, tribulaciones. Y dijimos que las pruebas, las tribulaciones, los sufrimientos son parte de la vida, no solamente del cristiano, de todas las personas. Vivimos, dijimos, en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, y como tal, como lo dijo Salomón, pues cuando nacemos para vivir realmente en sufrimientos. Y estas pruebas o estos sufrimientos o estas aflicciones o estas tribulaciones, hermanos, las podemos ver de diferentes maneras. Ellas vienen, por ejemplo, en las decepciones que nosotros tenemos, pueden venir en frustraciones, en malos entendidos, en sueños no cumplidos, en pérdidas de personas amadas, de algún familiar querido. Vienen en forma de soledad, de temor, crítica, persecución, conflictos, enfermedades. Y seguramente todos los que me están escuchando en este momento están de alguna manera atravesando por alguna dificultad. Entonces son una realidad en nuestras vidas, son una realidad en la persona que está viviendo en este mundo. La manera como reaccionamos ante estas dificultades o estos sufrimientos, entonces van a mostrar nuestra genuinidad como creyente. Y es lo que Santiago pues tiene en mente cuando le escribe a los hermanos que están en la dispersión. La segunda palabra la encontramos allí en el versículo número 3, y es la palabra prueba. Y me detuve allí porque ambas en nuestro español tienen aparecen con el mismo nombre, ¿no? Como prueba, una en plural y otra en singular. Dice: sabiendo que las pruebas, versículo 3, de vuestra fe producen paciencia. Y entonces allí encontramos una palabra en griego distinta a pruebas que encontramos en el versículo número 2, y es la palabra dokimion. Y esta palabra puede ser traducida como examen. Entonces, allí podemos decir que nuestra fe es examinada a través de las pruebas, y en este caso, el sufrimiento por el que estamos pasando va a determinar entonces, cuando la encaramos o cómo la encaramos, si en verdad nosotros somos creyentes. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a seguir adelante con este pasaje. El título del mensaje, como les comenté, es cómo enfrentar las pruebas y salir victoriosos como cristianos. En esta segunda parte vamos a ser un poco más prácticos y vamos a mostrar las cualidades que el cristiano debe tener para ser victoriosos afrontando cada una de estas pruebas de las cuales hemos mencionado. Y entonces, en primer lugar, hermanos, en el versículo número 2, vamos a comenzar diciendo que debemos afrontar entonces las pruebas con gozo. En primer lugar, debemos afrontarlas con gozo. Dice allí Santiago nuevamente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El verbo tened allí, en el versículo número 2, es un auristo, es un verbo que está en imperativo, es un verbo demandante, hermanos, que nos exhorta a cómo nosotros como cristianos debemos asumir entonces las dificultades o las pruebas
donde estamos, en la que estamos pues viviendo o encarando, ¿no? Un compromiso consciente que debemos asumir con una actitud entonces gozosa. Es una gran demanda que Dios nos hace, ¿no? No es fácil estar gozoso cuando andamos en una dificultad. No es fácil estar gozoso cuando quizás hemos experimentado la pérdida de un familiar o de una persona que hemos amado mucho. No es fácil estar gozosos cuando realmente estamos afrontando una enfermedad profunda en nuestro ser. No es fácil estar gozosos cuando realmente estamos atribulados por la situación quizás en la que estamos viviendo. No es fácil estar gozoso cuando quizás hemos perdido un trabajo, cuando realmente los fondos monetarios que nos llegan no nos alcanzan para cubrir nuestras necesidades. Pero recuerden, hermanos, Dios nunca nos pedirá algo que no podamos hacer. Filipenses capítulo 4, versículo 10. El apóstol Pablo allí dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Y aquí en el versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y aquí quiero detenerme un poquito, quiero que noten el texto en su contexto. Pablo estaba en la cárcel cuando le escribió a la iglesia de Filipo. Yo les invito a que en sus casas vayan al libro de Hechos, capítulo 16, 17, y puedan ver la travesía del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, cuando visitó la ciudad de Filipo, y todo lo que le aconteció durante su travesía. La ciudad de Filipo, la ciudad de Tesalónica, la ciudad de Berea, y cada una de estas ciudades, mientras el apóstol Pablo predicaba, era perseguido por las personas por la causa del evangelio. Y acá nosotros, dentro de la cárcel, Pablo escribe a esta iglesia que se encontraba en Filipo, y le dice: pues he aprendido a contentarme. Pablo está diciendo que él, a través del tiempo en que había servido al Señor, había aprendido a contentarse cualquiera fuera su situación. Es decir, él estaba contento teniendo recursos o no teniendo. Estaba contento estando en la cárcel o estando libre. Él estaba contento estando enfermo o no. Él estaba contento siendo perseguido o no. Cualquiera, dice, sea mi situación. Y qué tremendo ejemplo el que encontramos en el apóstol Pablo en esta carta. Entonces, Dios nos dice allí en Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es una actitud entonces que debemos conscientemente, hermanos, aprender y debemos cultivar. Una actitud que involucra la experiencia que vivimos. Y estudiando Santiago, pienso en cada uno de ustedes, allí en sus lugares. Pienso en mis familiares, estoy hablando de Venezuela en forma general, aun cuando yo no estoy en este momento viviendo en el país, puedo pensar pues en las dificultades que cada uno de ustedes está asumiendo, la falta de gasolina, muchos tienen falta de gas para cocinar. Sé que muchos están sufriendo de los cortes de electricidad que día tras día se producen en muchas ciudades del país. El agua contaminada que llegan, muchas personas no tienen recursos para completar de completar la compra de los medicamentos que necesitan, y aún de la comida digna que cualquier ser humano deba tener en su casa para alimentarse, ¿no? Pero quiero animarles también a pensar que hay otras personas fuera de Venezuela que también están viviendo momentos difíciles. Conozco hermanos en otros países, fuera del país, fuera de Venezuela, perdón. Algunos
encarando la pérdida de algún familiar amado y que no se han recuperado todavía de esta pérdida, están aún asimilando lo que le ha acontecido. Conozco a personas que están sufriendo la enfermedad de algún ser querido, como en este caso mi hijo, como saben ustedes, de una pequeña de 4 años, Ella, que está aún recuperándose de una segunda operación a corazón abierto, que luego de esta operación se le infectó y casi pierde la vida. Y damos gracias al Señor por cada una de sus oraciones, porque Él está ya mejor, y durante esta próxima semana ya la van a estar trasladando desde Filadelfia hasta Norfolk, Suffolk, que es la ciudad donde mi hijo realmente está residiendo y donde nosotros estamos viviendo con él. Otras personas, hermanos, sufriendo enfermedades distintas, algunos hermanos, amigos viviendo sin querer en otros países como extranjeros, lidiando con cosas que no quisieran. Aparte de ello, podemos imaginar a muchas personas, cristianos, siendo perseguidos y muchos siendo torturados por causa del Evangelio. Quiero decirles que es en medio de las pruebas, hermanos, que yo personalmente he visto la mano poderosa de Dios atendiéndome. Y eso realmente me llena de gozo cuando soy probado. Me llena de satisfacción y de gozo saber que cuando salga de la prueba voy a salir más fortalecido de parte de Dios para enfrentar otras situaciones y para poder ministrar a otras personas también. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, un versículo que muchos conocen, dice: estad siempre gozosos. Allí vemos un versículo pues que habla acerca de la misma actitud que debemos tener nosotros. Debemos estar siempre gozosos, no solamente en los momentos de bien, sino también en los momentos de dificultades. Debemos aprender a encararlo con gozo. Nuestro Señor, hermanos, nunca buscó problemas, pero siempre estuvieron allí y siempre los afrontó con gozo. El capítulo 12, versículo 2 del libro de Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Noten, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él, es decir, el Señor veía más allá de lo que estaba encarando, y esa debe ser nuestra actitud, mirar un poco hacia el futuro, hermanos, con fe, y saber que lo que estamos encarando y lo que nos está aconteciendo va a ser de beneficios para cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted ve venir una prueba, o cuando cada uno de nosotros vemos venir una prueba a nuestras vidas, nuestra actitud debe ser una actitud de gozo, porque esperamos que la obra perfeccionadora del Señor opere en nuestras vidas, hermanos, para bien. Nosotros aprendemos entonces a cultivar esa actitud correcta que nos prepara para una siguiente fase. La manera en la que nuestro Señor vivió fue clara. Él enfrentó entonces en dolor hasta llegar al gozo, y debemos esperar algo similar. Juan capítulo 16, verso 20 dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Entonces vemos que nuestro Señor usó una hermosa ilustración de una mujer al momento del parto, momento de dificultad en la mujer cuando está a punto de dar a luz, esos dolores profundos. Allí la mujer pensando realmente en el momento en cuando el niño va a terminar de nacer, y eso
le da empuje, le da ayuda para salir pues de la crisis en la que está. Y esa debe ser también entonces nuestra actitud. El libro de Nehemías, capítulo 8-10 dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y debemos poner nuestro gozo en la persona de Cristo para que nos fortalezca. Segundo de Corintios, capítulo 2, versículo 9, el Señor le dijo, bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en la debilidad. Al apóstol Pablo, cuando él pidió al Señor que le sanara de una situación en la que estaba, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque en mi gracia, en mi poder, se perfecciona entonces en la debilidad. Y qué maravilloso pues lo que estamos viendo y aprendiendo de la palabra del Señor. Yo puedo preguntarte en esta mañana, ¿has notado que en las pruebas somos mucho más sensibles a la presencia de Dios? Que cuando enfrentamos tiempos difíciles, nuestra vida de oración se incrementa, comienza a escudriñar las escrituras para encontrar respuestas a sus problemas, comenzamos a pedir a la gente que ore por nosotros, y todo esto, hermanos, nos acerca más a Dios y más acerca de la fuente misma de este gozo. Tenemos el privilegio de que nuestra fe, hermanos, sea probada. Tenemos el privilegio de sufrir y debemos considerarlo como un privilegio y aceptarlo con gozo. Esto debe llenarlo, entonces, nos debe llenar de satisfacción, una vez más. El saber que Dios, hermanos, está preocupado por nosotros. El saber que Dios, hermanos, está trabajando en nuestras vidas. El saber, hermanos, que Dios quiere que nuestro carácter crezca y que se perfeccione. Entonces, gócese cuando ande en tribulación, gocémonos cuando andemos en problemas, sabiendo que Dios, hermanos, está preocupado, está pendiente, hermanos, de cada uno de nosotros y está obrando para que nuestro carácter pueda, hermanos, forjarse y crecer. Hay un autor que quiero citar, Warren Wiersbe, muy conocido. En su comentario de Filipenses, él tiene un párrafo que es excelente y él dice, nuestros valores determinan nuestras evaluaciones. Si valoramos la comodidad más que la virtud, entonces las pruebas nos van a molestar. Si valoramos lo material y lo físico más que lo espiritual, entonces, dice él, no podremos tenerlas por sumo gozo. Después dice, si vivimos únicamente para el presente y olvidamos el futuro, entonces las pruebas nos amargarán, no nos mejorarán. Fin de la cita. Si tienes entonces, o si tenemos los valores invertidos, es difícil entonces que nosotros podamos gozarnos de las pruebas. Entonces, en primer lugar, hermanos, para poder salir victoriosos frente a las pruebas y a las dificultades, debemos hacerlo, debemos encararlo y debemos enfrentarlo con gozo. En segundo lugar, hay una segunda actitud que debemos asumir y es la actitud de la comprensión o el entendimiento. Debemos encarar los sufrimientos con entendimiento. El versículo 3 comienza con un verbo interesante, sabiendo, dice, sabiendo que la prueba, sabiendo que el examen de vuestra fe produce paciencia. Entonces, allí el verbo sabiendo, ginosco en griego, básicamente tiene la idea de conocimiento que viene a partir de una experiencia personal, el conocimiento personal que hemos aprendido debido a que hemos encontrado la verdad de nosotros mismos. La falta de conocimiento, como algunos de ustedes saben, es realmente un problema, ¿no? Inclusive Simón Bolívar, nuestro libertador, dijo en algún momento, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. La palabra de Dios en Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento, la falta de comprensión de las cosas es un problema profundo en la vida, no solamente del cristiano, sino de las personas en forma general. Lo que estamos viviendo acá o lo que se está viviendo en Estados Unidos quizás puede
pueden ser atribuidos a este tipo de cosas. Las personas han salido a las calles, queridos hermanos, en protesta por la muerte de este hombre, y ustedes pueden notar, pues, si han podido ver las noticias, cómo han destruido muchos negocios, han saqueado a propiedades privadas a causa de este tema, siendo ignorantes, buscando una supuesta libertad, protestando en contra de las autoridades, pero llegando a estos extremos. Entonces, la palabra de Dios aquí en Santiago dice sabiendo, entendiendo. Hay dos cosas que creo que debemos entender cuando andamos nosotros encarando las pruebas. Lo primero que debemos entender es, hermanos, cómo Dios opera, cómo Dios trabaja. Y yo entiendo, y valga la redundancia con este verbo, que nunca vamos a terminar de entender a Dios por completo, porque Dios, hermanos, es infinito, porque Dios es realmente incomprensible. Y lo que nosotros entendemos de Él lo podemos hacer es a través de su revelación, de lo que Él nos ha revelado en su palabra, en la Biblia, en ese hermoso libro que tenemos. No hay forma de que nosotros podamos entender más a fondo, más profundo de su carácter de lo que tenemos en las Escrituras. Pero debemos, hermanos, adentrarnos a las Escrituras para entender cómo Dios opera en nuestras vidas. Realmente Dios no necesita probar que nosotros somos verdaderamente cristianos porque Él lo conoce todo, pero Él sí quiere que nosotros, a través de las dificultades, nosotros podamos entender, podamos saber que somos verdaderamente creyentes y asegurarnos de esa salvación, hermanos, que es algo que nunca se pierde. Hoy muchas personas quizás se preguntan dónde está Dios en medio de todo lo que está pasando. Venezolanos seguramente día tras día se preguntan, ¿Dios será que se alejó? ¿Será que Dios nos ha volteado la cara? ¿O será que Dios no existe? Un buen entendimiento de las cosas, una buena teología, que es el estudio de Dios, me debe recordar entonces que Dios está detrás de cada cosa que está pasando en este mundo. Que Dios, hermanos, aparte de eso, es nuestro Padre. Y es un Padre bueno que quiere lo mejor para nosotros. Que es un Padre que quiere forjar nuestro carácter y ayudarnos, hermanos, a crecer en la vida cristiana. Hay un par de pasajes que quisiera recordarle. Hay uno de ellos, hermanos, que está en Segunda de Crónicas, versículo 16, capítulo 16, versículo 9, que dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Segunda Crónica 16:9, allí vemos el carácter de Dios, vemos que Dios, hermanos, está en todo lugar y que Dios está desde arriba mirando a cada persona, sobre todo aquellos que muestran un corazón perfecto para con él. Dios está en medio de la situación en la que nos encontramos, está obrando y está pendiente de cada uno de nosotros. La palabra de Dios también dice, porque Dios no tiene pensamientos de mal para con nosotros y debemos, hermanos, recordar. Entonces, en primer lugar, debemos tener una comprensión clara y cabal de cómo Dios opera en la vida del cristiano. En segundo lugar, nuestra fe tiene un efecto positivo para el cristiano y debemos entender eso. Allí, cuando miramos, hermanos, el versículo número 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe entonces produce paciencia, que hay un propósito detrás de las pruebas que estamos encarando, ¿no? Y este propósito es entonces fortalecernos, ¿no? Dice allí, nuevamente, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la palabra paciencia, hermanos, acá debe ser traducida mejor como resistencia, como perseverancia, como aguante. Como cuando los deportistas comienzan a trabajar, los corredores, por ejemplo, comienzan
a prepararse para una gran maratón, 22 kilómetros por allí, y comienzan como una prueba día tras día, atravesando, y entonces su cuerpo comienza a fortalecerse, comienza a sus pulmones y los corazones de los corredores comienzan a ampliarse para poder soportar lo que va a ser esa prueba de esos 22 kilómetros. Y así más o menos funciona la vida cristiana. Dios nos hace ir a través de dificultades para que nosotros podamos, hermanos, crecer, para que nosotros podamos tener aguante, para que nosotros seamos preparados, hermanos, para una prueba distinta o para un ministerio que Dios tiene preparado para nosotros. Usted puede analizar diferentes personajes en la Biblia. Por ejemplo, Moisés estuvo los primeros 40 años allí viviendo con el faraón, viviendo con los egipcios, y luego el Señor lo sacó 40 años para que estuviera entonces en las montañas, pastoreando ovejas, forjándose de una manera distinta, quizás afrontando pruebas diferentes. Pues Moisés estaba siendo preparado también para atender a una población como la fue la población de Israel, judía, una población difícil, dura, una población que merecía pues tener un carácter ya tratado por Dios, y Dios allí pues le usó de una manera muy especial. Los calvinistas hablan de la perseverancia de los santos. Ellos enseñan que si usted es un verdadero cristiano, usted nunca se va a apartar de los caminos del Señor, y eso le va dando la seguridad. Yo realmente no soy calvinista, pero creo en la seguridad de la salvación. Creo que salvos por siempre, que cuando somos salvos por siempre, y que cuando somos salvos, aún en medio de las tribulaciones, nosotros vamos a mantenernos, porque Dios, hermanos, no va a permitir que nosotros salgamos de sus rediles. Hay muchas personas que supuestamente han recibido a Cristo como Salvador, y cuando vienen pruebas a sus vidas terminan yéndose al mundo. Quiero decirle que esas personas no fue que perdieron su salvación, sino que esas personas nunca realmente fueron salvas. El libro de Juan, 1 Juan, dice: salieron de nosotros porque en verdad no eran de nosotros, y salieron de nosotros para que supiéramos que realmente no pertenecían al grupo del Señor. De tal manera pues que el Señor nos va a ayudar a que sigamos manteniéndonos firmes en la fe. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación o perasmón o tribulación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o atribulados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también nuestro Señor, juntamente con la tentación o con la tribulación, la salida, para que podáis soportar. Qué tremendo versículo. Con eso cerramos el sermón de la semana antes pasada, y es maravilloso saber pues que Dios está pues en total control de cada una de las cosas, y de que Dios no nos va a llevar a través, hermanos, de situaciones que nosotros no podamos soportar. El Salmo 40 dice algo bien hermoso: pacientemente, dice el salmista, esperé a Jehová, pacientemente esperé en él, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué tremendo, hermanos, las palabras del salmista. Dice que él estuvo atravesando por dificultades, pero esperó pacientemente en el Señor. Y se inclinó a mí, dice, y oyó mi clamor. El Señor va a escuchar nuestros clamores. Pero me gusta mucho la última parte, cuando dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es decir, que a través de nuestro testimonio, hermanos, muchas personas van a ser conmovidas y van a venir a los pies de nuestro Señor. Verán esto, la forma como actuamos,
muchos, y temerán y confiarán en Jehová. El punto entonces de Santiago está aquí. Este es exactamente lo que él está tratando de decir, entendiendo y sabiendo que Dios está fortaleciendo nuestra fe, hermanos. Él está produciendo una mayor perseverancia, aguante, para un mayor ministerio, para un mayor servicio, para pruebas mayores, quizás para un gozo mayor, podríamos añadir. No le he dicho en muchas ocasiones que entre más difícil es la batalla, más dulce es la victoria, dijo el pastor John MacArthur en uno de sus mensajes. Entre más difícil sea la prueba, más dulce es cuando nosotros salgamos de ella. Si no terminamos de comprender el plan de Dios, ¿qué debemos hacer? Bueno, Santiago, allí mismo, en el versículo número 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si no entendemos, hermanos, por qué estamos atravesando las dificultades en las que Dios nos ha permitido atravesar, si no comprendemos por qué Dios quiere que nosotros suframos lo que estamos sufriendo, entonces debemos pedir, hermanos, al Señor. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dice allí, da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando de nada. Debemos pedir, hermanos, si no entendemos algo, debemos pedir y debemos hacerlo con fe. Debemos pedir con fe, dice, pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda, si dudamos, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien haga tal cosa que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, la palabra de Dios allí mismo en Santiago nos anima entonces a que debemos pedir sabiduría de lo alto si no tenemos una comprensión, ¿no? Recuerdo a Job allí, la historia de Job. Él estaba allí y él no entendía por qué razón estaba afrontando lo que estaba afrontando. Él sabía que no había pecado contra Dios. Y él necesitaba necesitaba sabiduría de lo alto para poder comprender todo lo que estaba viviendo. Y la Biblia nos dice pues que si no entendemos, oremos al Señor y que el Señor nos va a responder y nos va a llenar de sabiduría para que nosotros podamos comprender lo que está sucediendo. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos enfrentar las pruebas para salir victoriosos como cristianos? Hemos dicho, en primer lugar, debemos hacerlo con gozo. En segundo lugar, debemos hacerlo con entendimiento. Hay una tercera actitud que quisiera comentarle. Debemos enfrentarlo, en tercer lugar, entonces, con su misión. Con su misión. Allí el versículo 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga, dice allí, la paciencia su obra completa. Y ahí está. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tenga el verbo aferrarse. Es un imperativo también. En otras palabras, la idea acá es dejar que Dios, hermanos, haga la obra. La obra de Dios es hacernos perfectos y cabales. La palabra perfecto tiene que ver con madurez. No somos perfectos por el hecho de que no pequemos, sino que allí la idea que tiene Santiago en cuanto a la palabra perfección tiene que ver con la madurez que nosotros podemos adquirir en la vida cristiana. Y la palabra cabal tiene que ver con ser íntegros en su totalidad, que está completo en todas sus partes. Es la palabra íntegro. Dejemos entonces que Dios haga su trabajo y que nos perfeccione, hermanos, que nos acerque más a Él, que nos quebrante. Dejemos que nos humille para que nosotros podamos darle la gloria a Dios. Dejemos incluso que nos prepare, hermanos, para servirle mejor. La idea acá entonces nos invita a no luchar contra Dios, hermanos, por la prueba en la que nos encontramos. Durante las pruebas, muchos se preguntan dónde está Dios, una vez más, y creyendo que Él es un Dios que está apartado de lo que está sucediendo. Los deístas creen en esto. Ellos creen que Dios hizo todo lo que está en el mundo, en la tierra, hermanos, pero creen que Dios se apartó
y dejó que el mundo anduviera de acuerdo a las leyes que él había implementado. Pero la Biblia, hermano, nos enseña que Dios no solamente creó el mundo, sino que en el libro de Colosenses nos habla acerca de eso, sino que Dios, hermanos, está presente en medio de cada situación de la que está sucediendo. Que no hay un cabello que pueda ser movido en este mundo sin el consentimiento de Dios. Dios no está aislado, Dios no se fue, Dios no está apartado para que las cosas que pasen de una manera fortuita, hermanos. Dios está presente en cada situación y lo que nos pasa a nosotros, hermanos, es producto de la permisología de Dios y de su amor también incondicional. Primero de Pedro capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, noten, que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, debemos afrontar las dificultades, en primer lugar con gozo, en segundo lugar con entendimiento, en tercer lugar debemos afrontarlas con sumisión, pero finalmente debemos afrontarlas, hermanos, con humildad. Noten lo que dice el versículo número 9 del mismo capítulo 1 de Santiago: el hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación. Una de las cualidades, hermanos, más importantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo fue su humildad. Y lo mostró simplemente cuando Él dejó su gloria y se hizo humano para habitar entre nosotros y hacernos salvos, hermanos. Él dejó su gloria, hermanos, sin que nosotros lo mereciéramos, y vino a morir en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos obtener salvación. La palabra humildad es la palabra griega tapeinos. Es un adjetivo que define o caracteriza a una persona en particular. En el diccionario, la palabra humildad es la sabiduría, en uno de los conceptos que conseguí, es la sabiduría de lo que somos. Es decir, es la sabiduría de aceptar nuestro nivel real. Otra definición que encontré dice: la sabiduría es una característica que consiste en tener conciencia de nuestras virtudes y defectos y obrar de acuerdo a esto. Es lo opuesto a la soberbia y a la arrogancia. Entonces, aceptamos nuestra condición como personas creadas y reconocemos a Dios como el garante de todo, el soberano en medio de cada cosa que pasa en nuestras vidas. Y qué tremendo, hermanos, esta gran cualidad. Y cuando vemos el versículo, Santiago contrasta la humildad con la soberbia, ¿no? Contrasta al humilde con el rico. Dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, entonces, en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, dice, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, perdón. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, hermanos, somos humildes, o necesitamos ser humildes para afrontar, hermanos, las dificultades. Necesitamos, hermanos, entender que esto viene de parte de Dios. Y saben, cuando hablamos acerca de la salvación, no es posible que nosotros podamos, hermanos, ser salvos si no actuamos con humildad. Solamente aquel que es humilde puede reconocer su condición pecaminosa. Solamente aquel que es humilde puede reconocer que verdaderamente no puede llegarse a Dios por sus propias obras, entre comillas, buenas. Una persona que es humilde entiende que es una persona pecaminosa, hermano, que ha hecho el mal, que ha ofendido a Dios y que necesita de la gracia de Dios para poder venir a sus pies. Una persona humilde es aquel, hermanos, que entiende que Dios está por encima de todo, que entiende que Dios es soberano y que puede actuar en medio de nosotros. Job decía: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre
de Jehová glorificado. Y qué tremendo cuando Job allí reconoce no solamente que Dios, hermanos, le dio a él lo que tenía, sus riquezas, ¿verdad? Sus ganados, su familia, pero que Dios, así como le dio, él tenía la autoridad y la soberanía para quitarle también todo lo que él tenía. Él dice, desnudo vinimos a este mundo y desnudo nos iremos. Y es una expresión también, una representación de su carácter humilde, de reconocer la grandeza de Dios. En el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 2 del libro de Mateo, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto tiene que ver, pues, no a los pobres que no tienen dinero, no a esos pobres que quizás viven en lugares marginales. No, se está refiriendo a los pobres de espíritu. Una vez más, aquellos que verdaderamente tienen un espíritu abierto para entender, comprender a Dios y aceptar la soberanía de Dios en medio de todo. Jesús se estaba refiriendo a ese tipo de humildad. En esta mañana, hermanos, quisiera pues terminar con un versículo que es maravilloso. Está en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 34 al 35, y son palabras de Nabucodonosor, rey de Babilonia, un rey que en su tiempo pues era el más poderoso del mundo, un rey que sitió a Jerusalén en el año 605 y destruyó el templo, lo quemó y se trajo a muchas personas, entre ellas a Daniel, como esclavos a vivir allí. Y ocurrieron muchas cosas allí en los primeros 4 capítulos. Y en este capítulo en particular, este hombre pierde la razón, queda como loco y es tirado al campo a vivir con los animales, porque no reconocía a Dios y la grandeza de Dios. Más en medio de la trágica situación en la que este hombre se encontraba, un hombre poderoso, más poderoso del mundo, una vez más en su tiempo, él dijo esto, versículo 34, el capítulo 4, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Noten su espíritu de humildad. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Si usted analiza cada porción, que no lo quiero hacer en esta mañana, usted puede darse cuenta de la grandeza de nuestro Dios. Hoy algunas iglesias enseñan sobre el poder de la lengua. Aquí vamos a hablar de la lengua en algunas semanas, pero algunas personas en las iglesias enseñan a proclamar cosas, a demandar cosas de Dios, pensando que Dios va a responderles a ellos por lo que ellos demanden. Muchas personas tienen a Dios como un Dios de bodega, donde Dios está allí para aceptar sus peticiones y responderle de acuerdo a como ellos quieran. Pero nada de eso está tan alejado de la realidad como lo que realmente Dios es. Dios, hermanos, está por encima de todo. Y dice allí que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Es decir, en el cielo los ángeles, tanto buenos como malos, en la tierra las bestias del campo, los animales, como los seres humanos. Y dice, no hay quien detenga su mano. No hay quien le diga al Señor qué hace. Cada cosa, hermanos, que está sucediendo, no solamente en nuestras vidas, sino en el mundo también, son cosas que han sido ordenadas por Dios y que cumplen de un plan maravilloso que tiene Dios para el mundo. Y nosotros somos parte y debemos darle gracias a Dios de que Dios nos ha incluido en ese tremendo ministerio redentor para el mundo. Y como tal, entonces, debemos gozarlo. Entonces, ¿cómo
Para cerrar, ¿cómo enfrentar las pruebas y salir victoriosos? En primer lugar, debemos enfrentarlas, dijimos, con gozo. En segundo lugar, debemos hacerlo con entendimiento. En tercer lugar, debemos hacerlo con sumisión. Y finalmente, debemos hacerlo con humildad. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde en esta mañana. Que su palabra haya encontrado cabida en sus vidas, en sus corazones, y que nosotros podamos gozarnos en esta mañana en su palabra.